Hoy los frutos del tala se van a convertir en un nuevo sabor de helado loco. El tala, cuyo nombre científico es Celtis thala, es un árbol frutal nativo. Hoy sus frutos se van a convertir en materia prima de un nuevo sabor de helado loco. Así que ahora lo que voy a hacer es llevar los frutos a la cocina y ponerme manos a la obra. Bueno, acá tenemos los frutos del tala, los cuales hoy se van a convertir en un delicioso helado. El tala es un árbol frutal nativo que se encuentra desde América del Norte hasta el centro sur de América del Sur. Es una especie de porte mediano que puede llegar a crecer entre los 4 y 12 metros de altura. Para el que no conoce el tala, quédense que al finalizar este video les voy a dejar el video de la prueba de sabor del tala. Ahí cuento mucho más datos acerca de este importante y hermoso árbol frutal nativo. Bueno, ahora voy a pasar a la parte de la preparación del helado de tala. Para hacer el helado de tala voy a utilizar una compotera llena de frutos de tala, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a llevar los frutos de tala a procesar. En una procesadora vamos a agregar los frutos de tala que teníamos en la compotera. A esto le voy a agregar un poquito de agua para aligerar la mezcla. Y ahora a procesar. Bueno, listo. Ahora a esta mezcla la tenemos que colar. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar toda la pulpa del tala. Colamos la pulpa y continuamos. Bueno, por acá ya tenemos la pulpa de tala procesada y colada. Para esta receta vamos a utilizar una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Y por acá tenemos la crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta vamos a utilizar un envase pequeño de 200 mililitros. Ahora vamos a unir los dos ingredientes y vamos a endulzar a gusto. Bueno, ya están unidos todos los ingredientes para hacer el helado de tala, tanto la pulpa de la fruta como la crema de leche o nata, y además ya endulcé. Les cuento que agregué 3 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien. Como el tema del azúcar es a gusto y paladar de cada uno, cuando mezclen la pulpa de la fruta con la crema de leche o nata, vayan agregando azúcar de a poco hasta encontrar el punto óptimo. Bueno, ahora para continuar vamos a traer la heladora. Me agarraron en un momento muy lindo, virtiendo la mezcla en la heladora. En este momento se va a fabricar un nuevo sabor de helado loco. En este caso, un helado bien nativo, sabor tala. Ahora continuamos. Bueno, listo, ya está listo nuestro helado, que mágicamente ha cambiado de color, increíblemente, porque era amarillento
cuando estaba virtiendo la mezcla y ahora se ha transformado en un color verdoso, increíble. Bueno, me voy a servir, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el helado de tala. Bueno, llegó el momento más lindo de toda receta, el momento en que la pruebo. En este caso se trata del helado de tala, un helado 100% nativo. Acá ya tengo una compotera con porción de helado, una cucharita dispuesto a atacar este helado. Bueno, voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, estoy ansioso por probar porque este puede ser un sabor increíble, ¿eh? Vamos a pasar a probar y les cuento. Mm, Sabía que no me iba a decepcionar el Tala. Vamos, Talita. Increíble. Qué delicia. Está el sabor del Tala. Para aquel que conoce el Tala, está el sabor acá. Mm, una locura. Un helado increíble que cuando empecé a hacer el helado era de un color y ahora es de otro totalmente distinto. Increíble, se ha transformado. Ahora les voy a contar que me hace acordar a otros dos helados que preparé hace un tiempo que también transformaron en el interín el color. Me recuerda a esos dos helados, pero primero voy a probar otra cucharadita más. Déjenme disfrutar y luego les hago la descripción de este helado, del sabor de este helado. Mm, Delicioso. Voy a dejar porque si no, no voy a poder continuar hablando. Luego que deje de filmar, voy a seguir comiendo este helado porque está increíble este nuevo sabor de helado loco. La descripción del sabor la voy a hacer comparando con algo conocido como para que se den una idea de lo que estuve probando recién. Bueno, podría ser una mezcla entre melón y caramelo, el sabor de este helado, el sabor del helado de tala, una mezcla entre melón y caramelo. Increíble, ¿eh? Es un manjar de helado, se los recomiendo. Les dije que la transformación del color de este helado de tala me hizo recordar otros dos helados que realicé hace un tiempo, el helado de yacón o aricoma y el helado de huevito de gallo. Los dos también transformaron su color. Antes de despedirme, les cuento que les voy a dejar tres videos recomendados al finalizar este, que ya es pronto. Bueno, uno va a ser el paseo verde, donde me van a ver en un momento cosechando los frutos del tala. No se lo pierdan, es un paseo hermoso. Bueno, y otros dos videos, recetas de los dos helados que también transformaron su color, para que vean que no miento. Bueno, esos tres videos van a ir recomendados. Bueno, me despido por ahora. Espero que les haya gustado este nuevo sabor de helado loco. Helado 100% nativo. Sabor tala. Realizado con los frutos del tala, cuyo nombre científico es Celtis tala. Y es un hermoso árbol frutal nativo. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, aprieten la manito, suscríbanse al canal. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.